Hola, hola. Hola, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos estén acompañando y estar aquí presentes con todas y todas ustedes en esta presentación de este libro en particular, que por supuesto yo les voy a invitar a leer con mucho cuidado, porque vamos a hablar de un tema muy relevante y que a simple vista uno pensaría cómo es que vinculamos dos conceptualizaciones tan relevantes para nuestra vida cotidiana, como es el ejercicio democrático, nuestros derechos como personas en la participación de la toma de decisiones y por otra parte la sexualidad. Y cómo estos dos conceptos se juntan para poder explicar y dar cauce al ejercicio de los derechos de las personas en todo su contexto y en toda su integralidad. Mi nombre es Laura Liselot Correa de la Torre, trabajo en el Instituto Nacional Electoral en la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y para mí es un placer presentarles a quienes hoy platicarán ustedes un ratito sobre esta importante obra de la doctora Marta Lamas. Me permito presentarles de manera muy breve porque tienen un amplio currículum. En primer lugar, aquí le pido una disculpa a Esmeralda, voy a presentar al consejero Martín Faz Mora. Él es licenciado en Filosofía, cursó la maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, en su sede en México. Ha sido catedrático en diversas instituciones de educación superior, impartiendo los temas de derechos humanos, filosofía, ética, ciencia política, filosofía en derecho y sociología jurídica. Él tiene una amplia y reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos. Es fundador del Centro Potosino de Derechos Humanos AC, ocupó el cargo de primer secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas las personas, ha participado activamente en diversas organizaciones de la sociedad civil y el movimiento local y nacional por los derechos humanos. En julio del 2020 fue nombrado por la Cámara de Diputados consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. En el Consejo General del INE preside la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Además, integra las comisiones de prerrogativas y partidos políticos, de vinculación con los órganos electorales locales, de seguimiento a los procesos electorales locales, además del Comité de Radio y Televisión y el Comité Editorial y, por supuesto, integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. También voy a presentar muy rápidamente a mi compañera, la maestra Esmeralda Estrada Pérez. Ella es licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente es coordinadora de proyectos académicos en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE y laboró como asesora en la Oficina de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mejor conocido como CONAPRED, en temas de igualdad de género y no discriminación. Asimismo, participó en la elaboración del proyecto Reporte Violencia de Género con Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2019. Ha impartido conferencias, cursos, ponencias y talleres sobre los temas de participación política y electoral de las mujeres y derechos humanos, violencia de género, acoso y hostigamiento sexual. Y finalmente me voy a presentar a nuestro otro ponente. Él es Leonel Luna. Leonel es egresado de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores en Aragón. Realizó su servicio social en el programa Isla de Lectura y en el año 2001 hizo una instancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ellos son nuestros ponentes y quienes nos brindarán un panorama sobre la obra que hoy presentamos de la doctora Marta Lamas, Democracia y Sexualidad. Y sin mayor preámbulo, le voy a ceder el uso de la palabra a mi compañera, la maestra Esmeralda Estrada Pimentel. Muchas gracias, maestra Laura. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes a todas, todos, todes. Decirles que al leer este libro, Democracia y Sexualidad, de Marta Lamas, creo que iniciaría por decir que esboza de manera general un debate importante que está siendo realizado y que actualmente todavía se encuentra muy en boga respecto a lo que se considera una ética sexual democrática.
Y creo que inicia con un tema principal sobre cómo la política sexual es un asunto de interés público. Y asimismo aborda que la sexualidad no es algo que sea considerado como natural, sino que es producto de una construcción social, así como también lo es el género, una categoría de análisis que ha sido ocupada precisamente para dimensionar y poder identificar ciertas diferencias que surgen a partir de las relaciones asimétricas que se han dado históricamente entre hombres y mujeres. Y para ello, pues, parte por analizar cómo diversos autores han interpretado cómo la sexualidad, vista como esta normalidad, en realidad no es natural, sino que constituye, de acuerdo a un contexto y un tiempo, una cuestión diferente valorativa. A partir de ello, pues señala a varios autores como Foucault, como Bourdieu, como Freud, en el análisis de cómo trasciende el tema de la sexualidad a un tema personal, sino que se identifica a partir de cómo es interpretado en cierta época. Y creo que una pregunta esencial que el libro les comparte y que también les invito a leer es cuál debería ser el papel de la política sexual atendiendo al tema democrático. ¿Cuál debería ser ese papel de manera en que no desaparezcan ni las identidades ni las orientaciones que hoy existen? Es decir, cómo dar cabida a la diversidad en tiempos actuales. Considerando lo anterior, hay una parte muy importante en el libro que refiere que considerando la experiencia de que muchos seres humanos no se ajustan a esta caracterización que se ha visto de alguna forma como binaria. Entonces, la pregunta de Marta Lamas es ¿cómo hacemos que una política sexual sea democrática de tal forma que se sostenga en una ética democrática? Y bueno, a partir de ello, también hay otra pregunta muy relevante en el libro, que es ¿qué política pública entonces es aquella que puede proteger a la diversidad y a las identidades y orientaciones que van más allá de las que son consideradas como tradicionales? Y a partir de ello, pues, invoca en el libro Marta Lamas a que una forma de proteger la diversidad tiene que ver con invocar a la no moralización de la sexualidad. Esto es como entendiendo que en los procesos históricos ha habido un papel de ciertos actores respecto a la interpretación de la sexualidad, como es la religión, y de aquello considerado como el deber ser o el papel de las mujeres y los hombres en la sociedad, pues entonces como justo se pregunta cómo invocamos a una política democrática que no restrinja a la sexualidad a los fines reproductivos. Y bueno, parte de ello es una pregunta inicial que hace Marta Lamas y entonces centra la conversación sobre qué sería la ética democrática. Bueno, pues para ello hace algunas determinaciones importantes, como primero la ética en el intercambio sexual, así como también en cómo es importante tener dos cuestiones relevantes respecto a la sexualidad muy en cuenta. Uno es la autodeterminación y la responsabilidad mutua, y centra su atención en algo que se considera como el consentimiento. ¿Y por qué menciona esto? Bueno, pues porque en el libro desglosa con claridad cómo esta ética democrática no puede existir entre personas que se encuentren en condiciones desiguales de poder, y eso tiene que ver también con la jerarquía. Es decir, ¿en qué momento podemos hablar de una política sexual diversa si estamos entre seres humanos que no somos considerados jurídicamente iguales, por ejemplo? Y ahí me refiero más allá de nuestra Constitución, que claramente determina en su artículo primero que la igualdad se debe mantener entre hombres y mujeres. Más bien lo que aquí tiene que ver, lo que aquí refiere Marta Lamas es cómo hay ciertas identidades y orientaciones que no son vistas como lo había mencionado anteriormente, normales, y que por ello el Estado debiera proveer esa protección a esa diversidad más allá de la considerada como normal. Y para ello también centra su atención en el consentimiento. Y ahí menciona, la existencia de un desnivel notable de poder dificulta el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si existen desniveles de poder en el consentimiento debido a variables como por ejemplo menciona la edad o la economía, pues entonces ¿en qué medida podemos acceder a algo que realmente se conozca como consentimiento? Y esto es, por ejemplo, en este debate que ahí también menciona en el libro sobre las menores de edad, por ejemplo, en qué momento pueden decir cuando existe este llamamiento a reprimir lo que se ha llamado mal llamado la ideología de género, pues tiene que ver precisamente con malinterpretar
la propia categoría género, ¿no? Que va más allá de la significancia de que ser hombre o ser mujer, sino que más bien de la construcción social que eso involucra. Es decir, nacer biológicamente de determinado sexo, pero genéricamente formar parte de un contexto que te dice que te debes de comportar de una forma o de otra forma, y si no, entonces ya pues surgen estos llamamientos a la normalidad, a que te estás comportando fuera de la norma. Y bueno, también ahí refiere Marta Lamas a algo muy importante para esta política sexual y ética democrática, que es que esto va más allá del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y esto me llamó mucho la atención porque, bueno, para empezar, yo coincido totalmente con el tema del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, pero justo ella plantea cómo el Estado, además de que nosotros autónomamente podamos determinar el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, también tiene una responsabilidad. Y como lo mencionaba, esa responsabilidad ética que va con requerimientos mínimos. Aquí los menciona como, por ejemplo, una de educación sexual integral. Es decir, si bien podemos tener esta autonomía del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, esto tiene que ir acompañado por el Estado y acciones concretas que favorezcan esa educación sexual integral y un marco jurídico, y eso es muy importante el que refiere la autora, que respete pues la diversidad de las personas, más allá de esta condición sexogenérica y binaria de hombre o mujer. Para ello, pues Marta Lamas pues justamente refiere a estas variables importantes como el consentimiento, la autodeterminación, la responsabilidad efectiva, pero no deja de apuntar que esto no depende de la persona, sino que también depende jurídicamente del Estado y de cómo este marco protege a la persona, ¿no? O sea, va más allá de que nosotros autónomamente queramos manifestarnos de determinada forma, sino que también depende de cómo protege esa diversidad del Estado. Finalmente diría también que en este orden de ideas, pues Lamas subraya que una prioridad de la política democrática debe ser la eliminación de los estigmas y las connotaciones de pecado de la sexualidad, así como la promoción de hábitos sexuales cívicos, es decir, consentimiento mutuo, la responsabilidad afectiva. Asimismo, considera indispensable la aceptación de la pluralidad del ámbito sexual, la educación y la difusión del conocimiento. En ese sentido, a la par de las modificaciones legales y la articulación de las políticas públicas que les mencionaba, considera imperativo la conversación pública. Y la conversación pública considerada como una forma de desmantelar este orden simbólico que aún permanece sobre esta idea de lo natural. Y creo que por eso la importancia de estos foros y hablar de este libro en un espacio de este tipo, porque justo refiere a cómo difundimos que ese orden de género es un orden creado por una construcción social. Y esa construcción social puede modificarse en la medida que a partir del principio de igualdad y no discriminación podamos respetar las identidades distintas de otra persona y atender a este principio también de pluralismo igualitario que tiene que ver con la no desaparición de las identidades que son distintas a nosotras, ¿no? Reconociendo ante todo pues el principio pro persona, es decir, el respeto de las personas solo por el hecho de serlo. Y con eso concluiría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Y un poco en atención a lo que comentaba Esmeralda sobre lo que plantea Marta Lamas, en este sentido de la identidad y este binomio que ya va más allá del binario sexo hombre-mujer, es el reconocimiento de las identidades diferentes, de la orientación sexual de las personas y cómo esta también debe ser respetada. Y en este contexto, algo que plantea también la autora es, en esta construcción social, cómo las personas estamos cargadas de prejuicios y estereotipos que pueden limitar el acceso a derechos de las personas, de todas las personas, y ella hace referencia en este caso al ejercicio y al respeto a nuestra sexualidad, ¿no? Esto creo que es algo muy relevante de lo que ella está planteando y que se suma a lo que comentaba muy atinadamente Esmeralda. Y ahora le voy a ceder el uso de la palabra a Leonel, que nos va a platicar un poco sobre la autora de este libro, o la doctora Marta Lamas. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo le voy a hablar un poquito sobre el libro, que me pareció muy interesante, ¿no? Que cómo dos conceptos pueden estar unidos, de democracia y sexualidad, ¿no? Es como democracia y sexualidad como que no tiene nada que ver, pero en realidad tiene muchas cosas. Son dos conceptos totalmente unidos, que
a veces puede que las personas como mujeres y de cualquier colectivo LGBT son denigrados por los prejuicios que hay en la sociedad y no hay como leyes que nos protejan. Y perdón, estoy un poco nervioso. y, ay, perdón, y como no hay leyes tales que nos puedan proteger a las mujeres y a los hombres, hombres que pertenecen a colectivos LGBT. Y habla el libro también sobre acerca de la sexualidad, ¿no? Hace como un contexto sobre la sexualidad de las mujeres, de los hombres, que es un tabú que todavía el Estado no tiene cómo regular, porque dicen, sería buena opción regular tales prácticas sexuales. Y ay, perdón. Y bueno, les voy a leer un poquito de algo que me pareció muy interesante, que dice así. Es la parte que me pareció muy interesante. En nuestro país hay grupos sociales y personas que asumen principalmente alguno de esos tres significados, dependiendo de su posición social, su clase, su condición étnica y su edad. Sin embargo, todavía tiene un notable peso la creencia de origen judeocristiana que plantea la inmortalidad intrínseca del acto sexual, para dilucidar cómo ha llegado a nuestra cultura a considerar en forma negativa o positiva ciertas prácticas y arreglos sexuales, y ha producido una valoración distinta según se trate de mujeres o de hombres. Hay que descubrir la logística simbólica subyacente. Es como los tabús que hay de que cuando pasan una escena sexual en la televisión de un hombre y una mujer, el niño lo puede ver, ¿no? Pero cuando pasan dos hombres besándose, algo así, eso ya está mal y está contra de las buenas costumbres. Recuerdo que en una clase de Derecho Constitucional nos decía la maestra cómo es que cada estado regula sus buenas costumbres dependiendo de dónde se encuentren. Y nos decía un chiste de metro impulsora a metro Nesa, que pueden que cambien las costumbres solamente por pertenecer uno al Estado de México y otra a la Ciudad de México. Y también sobre cómo se ha tratado de regular, de fomentar, no fomentar, sino como de ver algo que no se vea tan mal, las prácticas sexuales de las mujeres, como la serie de Sexo en la Ciudad, que era una serie como muy, ¿cómo se puede decir? Muy fuerte en su época, allá en los 90, y era transmitida a hora, cuando toda la familia, hora familiar, la transmitían, y actualmente es como una de las series, como un referente también sobre la promiscuidad, que hacen mención también en la serie. Y bueno, para terminar, lo que estoy diciendo, también me gustaría hablar sobre el final del libro, sobre cómo podríamos tener una política sexual democrática. Y les leo. Bueno. La tarea es complicada, pues implica desentrañar la red de significados simbólicos entre los que se encuentra la doble moral relativa a las relaciones sexuales. Y eso supone justamente comprender cómo hemos simbolizado la diferencia sexual, o sea, cómo hemos ido construyendo el orden de género, pero una sociedad que aspira a ser democrática debería asumir lo más pronto posible y de la manera más decidida esa ardua tarea. Y ya sería todo. Gracias. Muchas gracias, Leonel. Y yo quiero repetir lo que te comenté cuando recién nos conocimos, la importancia de que la gente joven, hombres y mujeres, nos vayamos empapando de temas y haciéndonos de información diversa que nos permita ampliar nuestros criterios, tener otros puntos de vista. Y creo que eso lo hace muy bien el libro y los párrafos que tú hiciste favor de compartirnos, ¿no? Nosotros pertenecemos a una sociedad y dentro de esa sociedad también asignamos valores a lo que, y lo voy a decir gráficamente y verbalmente, a lo que entre comillas consideramos normal, lo propio, lo bueno, y entre lo que entre comillas también consideramos lo malo, lo anormal o lo que debe de considerarse ilegal. Y creo que
los referentes que retoma Marta Lamas para explicarnos cómo estas construcciones sociales han afectado el ejercicio de nuestros derechos, sobre todo los derechos sexuales de hombres y mujeres. Y esto es bien importante, de hombres y mujeres tienen un impacto, y cómo la participación en el ejercicio democrático de hombres y de mujeres y de personas pertenecientes a la diversidad sexual puede ir cambiando estos referentes que tenemos e ir construyendo de manera conjunta una visión diferente, más integral, más incluyente y también, ¿por qué no?, mucho más amplia y respetuosa del otro, de la otra y su individualidad. Y ahora me permito presentar al consejero Martín Faz para que nos comente la obra. Buenas tardes, es un gusto saludarles. Bueno, esta obra de Marta Lamas que estamos presentando el día de hoy, que aparte es un librito muy sencillito, cabe en la bolsa, muy fácil. Hay suficientes, ¿verdad?, para repartir ahorita. Forma parte de una serie de conferencias. Particularmente esta es una conferencia que fue dictada por Marta Lamas dentro de un programa que existe dentro del Instituto Nacional Electoral, con distintas conferencias, hay invierno, verano y demás, estacionales, conferencias estacionales. Y de ahí nace entonces este pequeño libro que, como ya lo dijo Esmeralda, efectivamente lo que hace es plantear un esbozo general de cuál es la relación que guarda de la democracia y la sexualidad. Esmeralda lo decía al hablar, pareciera que son dos temas que caminan por lugares diferentes, por ejes distintos, y sin embargo no es así. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Antier, en Twitter, hubo toda una discusión respecto de una persona que tuiteaba que una persona trans le mandó una fotografía en pijama y por lo tanto esta persona decía, yo no solicité esto y por lo tanto exijo que se le aplique la ley Olimpia a esta persona. Caray, o sea, es decir, una medida de carácter punitivo para un tema que tiene que ver con la sexualidad. O sea, no es un tema del que estemos hablando solo teóricamente, sino que es un tema que de manera cotidiana aparece en nuestras vidas. Esto generó, veo por ahí que alguien de aquí vio esa polémica, ¿no? Fue una polémica que se armó, pues todavía, yo creo que hoy todavía hubo por ahí algunos tweets, hoy estuve menos atento a los tweets porque tuvimos reuniones de trabajo, pero había una exigencia específica de una persona de que se aplicara una ley de carácter punitivo a través de lo que es la llamada ley Olimpia, porque le había sido enviada a través de una conversación privada una fotografía que esta persona consideraba que no había sido solicitada y que además la consideraba que tenía un contenido sexual explícito. No hace mucho tampoco, en Honduras, por ejemplo, se declaró el país pro vida. Ha llegado al poder una serie de actores políticos en Honduras en las que se han implementado una serie de políticas y de legislaciones que prohíben de una manera así radical incluso el tema de la interrupción legal del embarazo. Entonces, tenemos que efectivamente la sexualidad también se mueve en el terreno de la política. La forma es, o lo que habría que analizar es, en qué términos es que el tema de la sexualidad es planteado dentro de la vida política. Marta Lamas nos habla de que en términos generales existe una ideología hegemónica, que es la ideología judeocristiana, esta ideología en la que el acto sexual tiene una connotación, o por lo menos históricamente, una connotación de perversión, de pecado,
y que en tanto que esta ideología judeocristiana es la hegemónica, hay grupos que tienden a generar una serie de tanto políticas públicas, lo cual implica no solamente cuestiones de carácter cultural, sino también legislaciones que tienen que ver con la regulación de la sexualidad. La pregunta que nos hace Marta Lamas es ¿hasta dónde es lícito que el Estado regule el deseo sexual o la actividad sexual en términos generales? Es decir, ¿cuál es ese límite razonable dentro de una perspectiva democrática en lo cual puede intervenir el Estado para regular algunos elementos de la sexualidad? Porque es evidente que en los códigos penales existen limitaciones y existen regulaciones, incluso de carácter punitivo, respecto de determinado tipo de conductas sexuales, en las que a lo mejor podríamos estar de acuerdo muchas, sobre algunos límites que tendría que haber, algunos de los cuales ya Esmeralda lo señaló, que tendría que ver, pues, fundamentalmente con el consentimiento, ¿sí? Pero hay otros casos en los que podría haber un consenso generalizado de que debiera de existir por parte del Estado una intervención para regular determinado tipo de conductas que pudieran incluso ser sancionadas. Esa es la pregunta fundamental que se plantea en el libro. ¿Hasta dónde es lícito la intervención del Estado para regular la vida sexual? Hay desde luego perspectivas que dirían que dado que es un asunto de carácter privado, el Estado no tendría por qué intervenir en forma alguna. Pero también hay otras perspectivas que hablan de que no todo tampoco puede ser permisible. Cuando habla Marta Lamas particularmente de esta ideología hegemónica, la ideología judeocristiana, habla de cómo también aquí las emociones juegan un papel, porque las emociones juegan también un papel en la política, y particularmente ella habla de dos tipos de emociones que en materia de sexualidad siempre o suelen estar muy presentes, y que son la repugnancia y la vergüenza, y cómo en muchas ocasiones estas emociones son las que guían a estos grupos de carácter conservador para legislar o para exigir a los gobiernos que tomen o que realicen políticas públicas en torno a la sexualidad. Vemos cómo ampliamente los grupos pro vida no son solamente grupos de, digamos, de carácter cultural, sino que abiertamente y de manera explícita solicitan a las autoridades su intervención en materia de políticas públicas y en materias legislativas para establecer determinadas regulaciones y determinadas legislaciones al respecto. Poco a poco hemos visto cómo en el país se ha ido avanzando en materia del matrimonio igualitario, pero cada que en un estado de la República, el más reciente, si mal no recuerdo, es Sinaloa, ¿sí? Sí, pero creo que el más reciente fue Sinaloa, hace como unas 2 semanas aproximadamente, el Congreso de Sinaloa, y un poquito antes el de Jalisco, si mal no recuerdo, regularon sobre el tema, y cada que hay un evento de esta naturaleza podemos apreciar alrededor de los recintos legislativos los grupos a favor del matrimonio igualitario y los que están en contra del matrimonio igualitario, porque consideran que el Estado no debe permitir en los códigos civiles, porque a final de cuentas se trata de modificar los códigos civiles para quitar del Código Civil ese elemento de que el matrimonio es entre personas de distinto sexo, ¿sí? De manera permanente hay una lucha ideológica, ¿sí?, en torno, y esto se convierte desde luego en una lucha política en torno al tema de la sexualidad, ¿sí?
en matrimonio, en temas de matrimonio igualitario, en la interrupción legal del embarazo, pero ahora, como les decía antier, en un tema, incluso fue una discusión muy fuerte entre los grupos feministas, ¿no? Porque quien exigía que se le aplicara la ley Olimpia a esta persona trans, pues era una persona que al menos se hace llamar, y no tengo por qué dudarlo, pero se autoidentifica como feminista. Pues fue una discusión bien interesante. Y por otro lado, Marta Lamas dice, además de esta ideología hegemónica, existe lo que se conoce como la ideología de género, que es una ideología en la que acepta una pluralidad, aunque hoy día también el concepto de ideología de género ha sido retomado por estos grupos conservadores con una acepción negativa, ¿verdad? Porque dicen es que la ideología de género es una especie de como de invento, ¿verdad? O que se quiere imponer la ideología de género en las escuelas, y por lo tanto hay incluso todo un movimiento político en Estados Unidos, en varios países de América Latina, para impedir que en la currícula escolar, particularmente de la primaria, se hable de sexualidad y que se deje eso a la familia, porque la familia es la que tendría que educar en esa materia. Esto es otra lucha de carácter cultural y política que pues, a lo mejor a algunos nos pudiera parecer medio retrógrada, pero está vivita y coleando en nuestro país y en muchos otros países. El texto de Marta Lamas profundiza un poco en cuáles son los elementos de la ideología de género, pero no bajo esa acepción negativa que hoy día los grupos conservadores le dan, sino sobre todo poniéndola sobre la mesa y considerando que esta perspectiva más amplia es la que puede ofrecer una lectura de la sexualidad desde clave democrática. A final de cuentas, los estados intervienen y regulan en temas de sexualidad, sea por la vía de lo civil, por la vía de lo familiar o por la vía de lo penal, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de intervención lícita que puede tener o que debe tener un Estado democrático en materia de sexualidad? Y finalmente concluye, y leeré, bueno, hay una serie de preguntas, aunque la pregunta fundamental es esa, ¿hasta dónde es lícita la intervención del Estado? Pero hay una serie de preguntas que también se realiza la autora, las leo, porque de alguna manera la obra procura también responder a ellas. Dice, ¿qué política pública podría proteger a la población homosexual y transexual que vive en nuestros pueblos y pequeñas ciudades? ¿Cómo liberar a los jóvenes de las rígidas prescripciones de la doble moral? ¿Cuál debería ser la educación pública respecto del placer sexual? ¿Qué papel desempeñan las representaciones pornográficas y los servicios sexuales comerciales en una democracia? ¿Cómo atenuar la angustia de los varones ante el desempeño sexual? ¿Qué significa políticamente para la vida sexual de las mujeres que no se legisle la interrupción de los embarazos no deseados? ¿Cómo darle al deseo sexual un lugar legítimo en la agenda pública? Creo que son algunas de las preguntas bien interesantes que se plantean en el libro. No es que se dé respuesta a las preguntas en sí, estrictamente hablando, pero sí se hace un planteamiento y finalmente la autora concluye, y con ello también concluiré yo mi intervención, con una especie de conclusión. Dice, tal vez, y eso por lo menos es la propuesta que Marta Lamas hace como una forma de conclusión, tal vez el único punto de partida adecuado de una política sexual democrática sea la aceptación genuina de que existe una pluralidad respecto a la sexualidad y que lo ético es que los intercambios sexuales ocurran de manera consentida y responsable. Por lo menos es una de las conclusiones o la conclusión a la que más apunta la obra. Les recomiendo plenamente la obra, además es una obra muy sencilla, con un lenguaje muy coloquial, no es una obra especializada, sino con un lenguaje muy sencillo,
y creo que pone sobre la mesa de la discusión pública y de la agenda pública un tema fundamental, ¿sí? Que tiene que ver con cuál es la clave democrática con la que debemos entender la diversidad y la sexualidad en general. Se los recomiendo ampliamente y además pues es gratuito porque forma parte de las colecciones del Instituto Nacional Electoral. Gracias. Muchas gracias, consejero Faz. Y como bien señaló en varios de los ejemplos el consejero, es cómo esta vinculación entre democracia y sexualidad se va teniendo una repercusión en las políticas públicas, en las acciones que emanan de, no nada más del Estado, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, de la propia academia, y esto solo se logra a través de la participación. El Estado, como bien lo plantean, las reflexiones que hace Marta Lamas, puede o no incidir en y es parte de la reflexión que hace, en la vida privada de las personas. Pero el Estado no es un ente abstracto. El Estado está conformado por hombres y mujeres que toman decisiones, y de ahí la importancia de que las personas formemos parte de esos tomadores de decisiones. Y un ejemplo claro creo que se da en el pasado proceso electoral, cuando por primera vez se emiten acciones afirmativas para que diferentes grupos subrepresentados, como es el caso de personas de la diversidad sexual, estén presentes y sean parte de la posibilidad de que los partidos políticos registren candidaturas de personas que pertenezcan, sean homosexuales, lesbianas, no binarias, transgénero, transexuales, etcétera, y que sean parte del registro de candidaturas y que la gente tenga la posibilidad de votar por ellas, que hoy en día formen parte de la Cámara de Diputados y Diputadas, y que a través de su mirada también se enriquezca la participación y la emisión de legislaturas en materia en este caso, en materia de diversidad sexual y las necesidades e intereses de estos grupos de población, por citar algunos. Lo que mencionaba el consejero sobre la ley Olimpia, es una ley reciente, es muy reciente, es del año pasado, de junio del 2021, entonces tenemos mucho que hacer en el tema y mucho que reflexionar. Y abrimos un espacio, por favor, aprovechen esta oportunidad para preguntar, para dialogar y para que nos compartan sus reflexiones respecto a este tema, y pues tenemos un espacio para preguntas y respuestas, así es que por favor yo les dejo a ustedes el uso de la palabra y con gusto las atenderemos. Muchas gracias al Instituto Electoral que nos trae estas informaciones que son de suma importancia para la actualidad y sobre todo para las nuevas generaciones. Yo creo que Marta Lamas es una mujer que siempre se ha distinguido por hablar con claridad y en cualquiera de los foros para promover el desarrollo, el equilibrio, sobre todo la lucha por que se respeten los géneros. Las aportaciones, por ejemplo, me gustó mucho la de Esmeralda, muy clara, muy concisa, que nos abre el interés por acercarnos a estos temas que son de vital importancia, porque todos los que aquí estamos y los que no estamos aquí tenemos cercanía con familiares que en algún momento pueden verse en alguna de estas situaciones. Lo digo por familia propia. Siempre la universidad se ha distinguido y se ha destacado por abrir las puertas a los grandes temas que afectan a la sociedad mexicana. Y el Instituto Nacional Electoral, pues, ha hecho su parte importantísima, aún con las presiones irracionales que a veces se manifiestan desde el poder. Pero el poder tiene equilibrios. Y estos equilibrios
tienen que abrir las puertas para que las nuevas generaciones y las mías en lo personal, pues nos acerquemos a opinar, a plantear algunos asuntos que nos interesa como sociedad o como grupo, para que esto vaya evolucionando en bien, pues de un México mejor, y enseñarnos a hablar con claridad, con valor civil, para las aportaciones que se puedan dar en beneficio de las nuevas generaciones. Me gustó mucho la participación de Leonel. Es muy importante lo que ella decía. Hay que abrir las puertas, hay que familiarizarnos y hay que agarrar criterio, aprender de los que saben para expresar nuestros puntos de vista. Muy bien hecho, me da mucho gusto. Y señor consejero, pues, ¿qué le puedo decir? La experiencia y la visión de un México que lucha por mejorar, y los aquí presentes somos afortunados. No es pregunta, era un comentario, pero esto es valioso, no lo dejen, síganlo, por favor. Bueno, si no hay más comentarios, yo les pediría a cada uno de mis compañeros que hicieran un cierre sobre la obra, y empezaría con Leonel, por favor. Bueno, pues les recomiendo leer la obra, es muy clara. Yo apenas la obtuve, pero por lo que leí me gustó mucho. Es un tema que es en la actualidad y que todos debíamos saber, ¿no? Sin importar si nada más somos mujeres, hombres, sino en total. Y pues nada más eso. Y que lamentablemente Marta Lamas no puede estar aquí, pero pues a nosotros nos hubiera gustado su plática que hubiera dado. Y gracias. Gracias, Leonel. Pues mi reflexión final sería en torno a algo que, bueno, el centro del libro, creo, y también algo que comentaba ya el consejero Faz sobre si el Estado se involucra en la sexualidad, ¿cómo lo hace? ¿No? Esa reflexión importante, ¿cómo lo hace? Y segundo, creo que en nuestros tiempos actuales la pregunta es, si bien lo ha hecho respetando y de alguna forma reconociendo el sexo de determinadas personas, ¿cómo lo haría desde la diversidad? Es decir, desde la protección y el reconocimiento de las personas en su diversidad, en sus identidades y orientaciones. Creo que la reflexión importante en esta vinculación entre democracia y sexualidad tiene que ver con el reconocimiento de la otra persona, ¿no? Y creo que es el centro de lo que quiere comunicar Marta Lamas, es cómo hacemos para que la política sexual tenga una ética democrática, es decir, donde pueda participar más de una o dos visiones de cómo normal y naturalmente debe funcionar el orden social, y cómo más bien, si hablamos de democracia, entonces existen otras voces que deben ser escuchadas. Esa sería mi reflexión final. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. En efecto, por lo que sea, por la ideología hegemónica judio-cristiana, por la llegada de grupos conservadores a esferas de poder o de grupos no conservadores a esferas de poder, que también llegan, ¿verdad? El Estado va a seguir interviniendo y regulando en materia de la vida, de algunos elementos de la vida de las personas que tienen que ver con la sexualidad, ¿sí? Cosas como el matrimonio igualitario, como la interrupción legal del embarazo, pero cosas tan, bueno, iba a decir sencillas, pero no son sencillas, pero simplemente con la autoidentidad que, por ejemplo, las personas pueden o las personas tienen, y cómo ésta debe ser reconocida por el Estado en un acta de nacimiento, en un título universitario o en una credencial de lector. Nosotros, por fortuna, en el INE ya desde hace tiempo tenemos todo un mecanismo para otorgarle a las personas una credencial de elector que se ajuste
a su autoidentidad sexual. No ha sido un asunto sencillo, ¿sí? Las universidades poco a poco también empiezan a hacer un reconocimiento, pero no está fácil tampoco. O sea, hay muchísimas universidades que no lo hacen todavía. Y entonces hay quien puede cursar todos sus estudios y tener papeles de identidad, sean desde un acta de nacimiento, un título universitario, una credencial de lector, con el nombre primigenio que le fuera dado, pero que no responde a su autoidentidad sexual, ¿sí? Y todo eso son formas de regulación que realiza el Estado a través de autoridades administrativas, como es el caso del INE, o a través de otro tipo de autoridades, inclusive llegando hasta normas penales y por lo tanto punitivas que suponen incluso la pérdida de la libertad. No todas las conquistas democráticas están ganadas. De hecho, hay posibilidad de ir hacia atrás. En materia de sexualidad, si bien se ha avanzado en algunos temas desde el punto de vista de la aceptación de la diversidad, no ocurre lo mismo ni en todos lados, ¿sí? Es decir, simplemente en nuestro país no hay matrimonio igualitario, solo hay en 3 estados, en otros no. La interrupción legal del embarazo, pues en escasísimos lugares. Hay quien tiene que viajar de otros lados para interrumpir legalmente su embarazo. Y en fin, tenemos que estar también en ese sentido bien atentos, reflexionando y preguntándonos constantemente hasta dónde es lícita la intervención del Estado y cómo debe ser esta intervención en este tema de la sexualidad. Y creo que es lo que Marta Lamas nos pone a consideración en esta obra que, insisto, vale la pena leer. Gracias, consejero Faz. Pues finalmente, solamente reiterarles la invitación que se ha hecho en este espacio para que lean esta obra. Ya lo mencionaba Leonel, Esmeralda y el maestro Martín Faz, sobre la riqueza en el contenido de las reflexiones que hace la propia autora, pero también hay un recorrido histórico que nos permite hacer referencia de cuánto hemos avanzado, de cuánto se ha reflexionado en relación al tema, y también estas preguntas detonadoras que nos plantea la autora es las que nos permiten ejercer nuestros procesos propios de reflexión y ampliar todo lo que implica nuestro conocimiento en relación a este tema. El Estado mexicano, apenas recientemente en el Estado de Guanajuato, se emite por primera vez una acta de nacimiento donde se reconoce el término, lo voy a mencionar ahorita así, bueno, la identidad genérica como no binaria. Llevamos un acta de nacimiento en este país, pero hemos avanzado. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Así se avanzó para reconocer a las personas trans y que pudieran cambiar su nombre en sus actas de nacimiento y que pudieran identificarse como ellas lo estaban autodeterminando. Hay mucho que hablar sobre el tema es sumamente enriquecedor. Yo les invito a leer la obra y a seguir reflexionando, comentando en relación a este importante tema y a participar, para que en la medida de lo posible vayamos caminando hacia sociedades más democráticas, más igualitarias y más incluyentes. Y sin más, darles las gracias al consejero Martín Faz, a mi compañera Esmeralda, a Leonel por su participación y a todas y todas ustedes por habernos acompañado en esta jornada y en esta fiesta del libro y de la rosa. Muchas gracias y buenas tardes. Aquí mis compañeros de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, aquí les van a obsequiar el libro, Carla Iván. Muchas gracias.